Bien, vamos hoy en esta tarde a tocar un tema, hermanos, de las dos naturalezas que hay en todo ser humano. Y para ello le voy a pedir que, en primer lugar, levanten su mano. ¿Quién está Biblia, hermanos? Todos tenemos Biblia, gracias a Dios. Vamos a ir, hermanos, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y hasta el versículo 25. Nada más tocaremos tres escrituras el día de hoy. Nos ponemos de pie para la reverencia de la palabra del Señor y vamos a leer, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Toma su asiento y ya sentados leemos el resto del capítulo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: en el nombre de Cristo Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Tome su asiento, mis hermanos. Hoy en este día vamos a hablar acerca de las dos naturalezas que hay en el ser humano, creyentes o no creyentes. Todos somos movidos, hermanos, por dos influencias, ya sea un hombre que no conoce de Dios, alguien que nunca ha oído de Dios, algún rebelde en contra del Señor, o también un creyente, hermanos. Aquí todos somos movidos por dos naturalezas. Uno dice, ¿cómo es capaz que esa persona se animó a entrar a un templo y matar a cristianos, a católicos, a mormones? ¿Cómo se animó a entrar a una escuela y matar a niños inocentes? ¿Cómo se animó a entrar a una casa y matar hasta un bebé? Recientemente lo vimos la semana pasada, de subirse a la mamá de 16 años y a un niño de 10 meses, subirse y todavía masacrarlos ahí. O sea, dice uno, pero qué barbaridad, ¿quién se anima a hacer eso? Cualquier persona normal no se anima a hacer eso, hermanos. Una persona cuerda no se animaría a subirse arriba de un bebé de 10 meses que no tiene ninguna culpa. No sé, la mamá y los hermanos y la abuela y los que estaban ahí, no sé, los demás, pero un niño de 10 meses no tiene ninguna culpa. Pero ¿por qué estas personas, no sabemos si es 1, 2, 3 o 10, no sabemos, ¿verdad? Pero se sube arriba de la mamá, una jovencita, y del bebé, y dispara terriblemente, hermanos? Bueno, es que hay algo que lo movió a hacer eso. Alguien dice, bueno, drogas, alcohol, qué sé yo, alguna sustancia que se haya metido. Puede ser también, hermanos. Pero lo cierto es que hay influencias también demoníacas. Lo mismo que hay una influencia espiritual, hermano, dentro de lo santo, de lo bueno, también hay una influencia, hermano, espiritual dentro de lo malo, de lo maligno, hermanos. Existe eso. Uno dice, ¿cómo es capaz que se animen a hacerlos? Yo le aseguro que muchos de ellos nunca pensaron hacerlo, pero empiezan a oír una voz, empiezan a meter para acabar las drogas o alcohol. Entonces, aquella influencia, hermanos, espiritual empieza a dominarlo, y con el uso de las drogas, de la violencia en la que vive, el abuso de los padres o el abandono de los padres, pues aquello se va, hermano, generando una tremenda bola, como vemos en las caricaturas, una bolita de nieve en un cerro que va rodando y empieza a crecer aquella bola hasta que cae abajo ya gigante. Así pasa también con estas personas. Quizá en un momento de una película y se emocionaron con la película, una película de terror, una película de esas que hay mucha sangre, muchas masacres, pero no se animan a hacerlo, pero están ya en su mente trabajándola, y luego llega ese espíritu a su vida, hermanos, y empieza a tomar control de ellos, y es donde hacen cosas tremendas, iglesia, tremendas. Uno habla con las familias, ¿verdad? Y no, nunca le vimos eso. El que era pandillero, bueno, puede ser que se creía, pero aquel que estaba en la casa tranquilo, ahí estaba él muy calmado, un niño bueno que no hablaba, una niña muy buena no hablaba. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Entonces hay dos influencias, hermanos, en nuestra vida, y eso hay que tener mucho cuidado como cristianos también. Vamos a ver, hermanos, y tratar de entender esas dos naturalezas que existen en el ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 25 dice:
en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás debajo de la ley. 19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus efectos y concupiscencias. Y en el 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Da una serie, hermanos, no son todas, pero da una serie de cosas negativas y otras positivas también. Pero aquí hay algo, hermanos, de lo cual hace una división grande. El apóstol Pablo es el que escribe la iglesia de Galacia y le está hablando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo, hermanos. La Biblia es para el creyente. La Biblia no es para la gente de afuera. Muchas de las veces dicen, oh, eso es para el que no conoce de Dios. No, hermano, le está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo, hermanos, a la iglesia de Galacia. Por tanto, hermanos, el mensaje es para el creyente. Ahora, que si alguien de allá afuera se lo quiere acomodar, qué bueno. Que le entregue la vida al Señor también. Le está hablando a la gente, hermano, que conoce al Señor. Hemos ya hablado estos días acerca de el nacer de nuevo. Se nace de nuevo cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica el mensaje de Dios, hermanos, toca el corazón de la persona. El Espíritu Santo lo redarguye de pecado. La persona se convierte, entra Cristo a su corazón. Y ahí, hermanos, empieza una transformación. Entonces está hablando a la gente que conoce de Dios, hermanos. La gente que se congrega, la gente que lee la Biblia, la gente que ora, hermanos. No le está hablando a la gente de fuera. Pero dice que hay obras de la carne y también dice que hay fruto del Espíritu. Y hay que entender en primer lugar esto, hermanos. Note aquí el versículo 19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne. Ahí me detengo. Cuando dice, se puede notar, son manifiestas, están descubiertas, cualquiera las puede ver. Pero dice en plural, las obras de la carne. Está en plural, hermanos. Son varias las obras de la carne, o muchas las obras de la carne. Váyase al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. Ahora está hablando, hermano, en singular. Y eso, hermano, es una gran diferencia. Cuando está diciendo, hermanos, en el versículo 19, que son obras de la carne, está hablando de muchas o varias. Pero cuando está hablando, hermano, del fruto, no dice de los frutos, dice del fruto, está hablando, hermanos, que todas estas cualidades, todas estas bendiciones que están aquí, todas ellas hacen un solo fruto, hermanos. Mientras que las obras de la carne, son muchas las cosas que se hacen. Vamos a entenderlo en lo siguiente. Versículo 19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio. Y un cristiano dice, no, yo ya no adultero. En el mundo hice eso, pero ya no. Y luego dice, ahí enseguidita, fornicación, no, tampoco, yo no fornico. La inmundicia tampoco, ni la lascivia tampoco. 20, ni idolatría tampoco, ni hechicerías. Pero aquí empieza, hermanos, empieza de lo más grave y va poniendo pecados menores, pero son pecados. Y dice ahí enseguida, enemistades.
Ya no dice idolatrías, ya no dice fornicación, adulterio, asesinato, robar un banco, no. Ahora comienza, hermano, como a bajarle, hermano, de grado, pero sin embargo está dentro de las obras de la carne. Dice enemistades. ¿Qué son las enemistades? ¿Qué es una amistad? Un amigo, alguien que se está cercano. Entonces, una enemistad es una persona que se aleja de las personas, hermano. Una enemistad es el antisocial. ¿Ha visto mucho cristiano que no le gusta convivir con los cristianos? No con el mundo, hermano. Más bien con el mundo se acoplan, pero con el cristiano no. Sí, o sea, como que no le gusta estar entre los cristianos y dice que es cristiano. Pues es estar en enemistad, hermano. Eso quiere decir es un antisocial. No conecta, hermanos. Pues ese está en el grado también, hermanos, del adúltero, del fornicario, del idólatra también, hermanos. Por eso cuando dice obras en plural, son muchas las obras, enemistades. Y luego enseguida dice, ¿qué dice ahí enseguida de enemistades? Pleitos, hermanos. ¿No he visto también hermanos que también les gusta andar en pleitos siempre? Entonces Pablo cuando escribe, le escribe a la gente que lee la Biblia, que cree en la palabra de Dios, que cree en el Señor, que aceptó al Señor. Y dice, andan en pleitos. Oiga, yo he visto hasta pastores que andan en pleitos con otros pastores, hermanos. Y dicen que son cristianos. ¿Se imagina lo terrible, hermanos, de decir que es cristiano? Y oía a un pastor, y he oído varios, ¿verdad?, que decir barbaridades. Pero uno de ellos dijo, hubo un problema pequeño, un roce entre dos pastores. Y yo a los dos los admiro mucho, los quiero mucho a los dos. Pero uno salió ofendido y dice, no lo perdono. Yo pensé que estaba bromeando, hermanos. En realidad lo que hizo no fue grave, pero a él le dolió, le caló. Porque como es pastor y los pastores a veces nos sentimos como intocables, como que nadie nos puede corregir. Pues el pastor lo corrigió y delante de todos, pero no nomás a él, nos corrigió a varios. Y qué bueno. Si estábamos mal, qué bueno que alguien se fija, hermano, y nos corrige. Sin embargo, el pastor lo agarró muy personal. Yo no era pastor. Cuando dijo eso, yo me quedé pensando, estará bromeando, ¿verdad? Porque, ¿cómo no? Y dijo, no lo perdono. Y luego dijo, y no le pido perdón a Dios tampoco. Ay, caray, dije, ya es pastor. Hermano, y se sabía la Biblia de memoria ese hombre. Tremendo. También hay pleitos, hermano, entre pastores. Se los va a encontrar. Para que no se sorprenda, hermanos. Hay pleitos también, hermanos, entre cristianos. En miembros. En ministros. Yo fui a un lugar, hermano, a predicar y tristemente, allí grabado con cassette, ¿verdad? En aquel tiempo, el encargado del sonido, hermanos, le ponía llave, porque a los que ministraban el siguiente día no se querían, hermanos, entre ellos, y escondía los cassettes, por si acaso lograban a abrir la puerta, no encontraran cassette para grabar, hermano. El otro grupo, hermanos, y alababan a Dios, y predicaban, y cantaban juntos, hermanos. Cuando yo vi lo que hacía, hermano, lo tuve que reprender, porque lo quiero. Pero no se hablaban. Hay pleitos, hermanos. Esto pasa dentro de la casa del Señor. ¿Qué dice ahí enseguida? Contiendas. Las contiendas son muy parecidas, hermano, también a los pleitos. Hay gente muy contenciosa, todo quiere pelear, a todo quiere discutir, hermano. No es que quiera aclarar, no es que quiera encontrar una respuesta, no. Les gusta, hermano, contender. Obras de la carne. No nomás idolatría, no nomás hechicería, no nada más fornicación y adulterio, no, hermanos. ¿Qué sigue adelante? Dice también ahí, celos. También hay celos, iglesia. De repente el Señor levanta a un hermano con la gracia de predicar o de enseñar y le gana el celo al pastor. Porque empieza a decir, ay caray, este ya tiene gracia y no sé a qué me quita la iglesia. No sé a qué se lleve a los hermanos. Sí, hermano, también hay esos celos entre cristianos. Yo he visto iglesias donde se va a un ministro porque ponen a otro que no le cae bien y lo ponen y le da celo que el otro esté mejor que el que estaba ahí. Yo tengo más tiempo que ese. ¿Cómo lo pone él de dirigente? ¿Cómo lo pueden administrar? Hay celos, hermanos. No está hablando de la gente de afuera, está hablando de los cristianos. ¿Qué sigue adelante?
Las iras, ay Señor. No, ni volteo a ningún lado, hermano, porque no sé qué vayan a pegar, pero iras también, hermano. Pastores decimos corajudos. Está terrible eso, hermanos. No se controlan. Ahora vamos a ver más adelante que sí se puede uno airar, hermano. Pero cállese. Manténgase callado. Porque la ira llega, eso es naturaleza humana. Pero mire, calladito. ¿Qué dice ahí adelante? Contiendas, divisiones, herejías. 21, envidias, homicidios. Y cuando habla de homicidios, no nomás habla de cuando matan literalmente, hermanos. También con la boca puede matar uno, hermanos. También con la boca puede hacer un homicidio. Sí. Hay que tener cuidado. ¿Qué dice ahí enseguida? Embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted está hablando nomás de un paquete, pero hay más todavía. Y si los que hacen cosas semejantes, o sea, hay más, no van a heredar el reino de Dios. Está hablando, hermano, con el creyente, con el que tiene que vivir en el Espíritu, con el que se supone, hermanos, que debe de vivir, hermano, siempre, hermano, en presencia de Dios. Esas son las obras de la carne y hay más todavía. Ahora vamos a ver, hermano, el fruto, un solo fruto, singular, versículo 22. Mas el fruto, no dice los frutos, como en las obras en plural, dice, mas el fruto del Espíritu es. Y ahí empieza, hermanos, ya a hablar en plural. Pero es un solo fruto: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Y dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, hermanos, y más cosas todavía, lo vamos a ver más adelante, este conjunto de cosas, hermanos, de bendiciones, de cosas que tenemos que tener en el corazón, hermanos, hacen un solo fruto. El amor, la paz, la mansedumbre, o sea, todo eso, hermanos, hace un solo fruto. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a agarrar el ajo, por ejemplo. El ajo tiene muchas propiedades, muchísimas. Pero si al ajo le falta algo, hermano, de lo que caracteriza o lo que le da, hermano, esa abundancia al ajo, ya no es ajo, hermanos. Si le falta una sola cosa al ajo, ya no es ajo. Porque le falta algo, hermanos. Y no son muchos ajos, es un ajo. Pero en ese ajo, en ese diente, hermanos, hay muchas cosas que buenas para el cuerpo. Una fruta también, hermanos, tiene muchas cosas buenas. Si le falta una, ya no es esa fruta, hermanos. Lo mismo acá, hermanos. El creyente debe de llevar un solo fruto. No dice muchos frutos. Si dice que es cristiano y no tiene amor por su prójimo, no es un fruto del Espíritu, hermanos. Oh, pero yo soy bueno para pedir perdón. Pues sí, pero ¿cómo criticas? Bueno, yo sí me enojo, pero cuando me hacen enojar, porque le echamos la culpa al otro, no siempre es el culpable al otro. Yo no me enojo cuando me hacen enojar. Pues ese ya es una obra de la carne, no es un fruto del Espíritu. Entonces, ahí vamos a ver, hermano, que si no reunimos todas estas vitaminas, minerales, hermano, y proteínas que tiene, hermano, este solo fruto, pues nos falta, hermanos. Alguien puede decir, no, hermano, ¿para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Pues si no cumplo casi nada de eso. No, hermano, es que no nos debemos rendir. Al contrario, si ahora me doy cuenta que me falta algo, la bondad, la fe, la mansedumbre, si algo me falta hoy, yo digo, Señor, ayúdame. Porque luego lo agarramos personal. Ay, no, me falta a mí eso. Y nos hacemos sufridos, ¿verdad? Ay, es que yo no cumplo entonces. No, yo no debería ni de predicar. Yo no debería ni de hacer esto. No nos lamentemos, hermanos, somos creyentes. Si yo me di cuenta que hoy me falta algo, hermano, tengo que hacer la lucha por mejorar. Fíjese bien, hermano, que las obras de la carne son muchas. Y toda la abundancia, hermano, amor, mansedumbre, la fe, todo eso, es un solo fruto. Y si a ese fruto, hermano, le falta algo de esto, ya no es ese fruto, hermanos.
está incompleto. Por tanto, hermanos, imagínense cómo debemos nosotros de vivir, hermanos. No son ideas de un pastor, no son ideas de una congregación, no son movimientos de una época, no, hermanos, es palabra de Dios y dice que debemos de llevar este fruto, hermanos. Dice en el versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Hermano, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Estar hablando lenguas todo el día, saltando todo el día, leyendo la Biblia todo el día, sin dormir para poder meditar en la palabra. No, hermanos. Hay muchos que hablan lenguas y también son hipócritas. Recuerdo un día en un lugar, hermano, estábamos ahí y habló uno que hablaba lenguas. Y sé que por ahí me va a estar viendo, si no hoy, otro día. Le pegaba a la esposa, hermanos. Y la esposa dijo, ¿verdad? No dio su nombre, desde luego dijo, hermano, ¿por qué los que hablan lenguas son muy hipócritas? Pues está hablando el esposo, pero sabemos que era el esposo del que estaba hablando, hermano. Y pues ya el hermano dijo, bueno, hermano, sí, va a encontrar mucha gente hipócrita ahí, fingiendo lo que no es. Y sí, cierto. A los meses descubrió, hermano, que golpeaba a la hermana. Entonces, sí, hermano, es algo, hermano, que hay que tener cuidado. Mucho cuidado, no se vaya por lo que ve, no, hermano. Vivir en el Espíritu, hermano, no es nada más hablar lengua, saltar, congregarse diario, venir todos los días al templo. No, hermano, es algo más, iglesia. Todo, hermano, lo que hagamos para el Señor, hermano, debe ser lo mejor para Dios, iglesia, lo mejor. Para poder dar fruto, hermanos, al Señor. Un solo fruto, hermanos. Completo. Que el día de mañana lleguemos al Señor y que diga, bueno, llegaste al último, pero llegaste. Y no que nos vaya a decir, ¿sabes qué? No te conozco. Obrador de maldad, no te conozco. Qué terrible dice la Biblia que muchos van a llegar a ese día, hermanos, y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre, y Señor, todo lo que hice. Llené estadios, Señor. Fui el mejor pastor del área. Señor, fui condecorado por las predicaciones. Pues no te conozco, va a decir el Señor. Dice, hermano, delante de Dios vamos a dar cuentas todos. El pastor y los miembros, todos, iglesia. El fruto del Espíritu, hermano, si no tiene todos esos ingredientes o estas propiedades, no está completo el fruto. Y algunos vamos a morir, hermano, luchando, tratando de mejorar y no lo vamos a lograr al 100%, pero no por eso nos vamos a rendir, hermanos. Yo no sé si saliendo de aquí, hermano, me muera. Pero hoy quiero ser lo mejor, hoy quiero ser lo mejor de mi hermano. No voy a esperar al siguiente domingo para mejorar, no, hermano. ¿Qué tal si me muero entre semana cuando no hay servicio? Hermano, no tenemos la vida comprada aquí en esta tierra. El Señor la pagó, hermano, pero no sabemos cuándo nos vamos. Entonces las obras de la carne, graves eso son muchas, pero el fruto es uno, hermano. Pero es reunido en todo esto. Note aquí el versículo 18 para que se lo grabe ahorita. Vamos a ir a la escritura. Versículo 18 dice, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Acuérdense, si es guiado por el Espíritu, ya no está bajo la ley. Vamos, hermano, más adelante, al lado derecho, Efesios capítulo 4, la siguiente carta, versículo 22 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 32. Capítulo 4, versículo 22. En el nombre de Jesús. Despojaros del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. En el 23. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente. 24. Vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. 25. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, ahí está la clave. Airaos. Vimos anteriormente que las iras es pecado, pero aquí dice airaos. Pero dice, pero no pequéis. O sea, cállese. Se va a airar, sí. Se le van a parar acá los pelitos de atrás, pero cállese. No saquen peor las cosas de lo que está pasando en ese momento.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice en el 27, no esto en el 27, no deis lugar al diablo. Ahí me detengo un poco, dice, hermano, yo no voy a las cantinas para dar lugar al diablo. Yo no ando ahí en las barras ahí para tentar al diablo. No, no se refiere a eso, hermanos. Se refiere también en la ira, en el enojo, en las envidias, en las contiendas. Ahí también tienta uno, hermano, al diablo. Porque imagínense cómo es posible, les decía hace un momento, que un grupo de hermanos ministran ese día y hacen todo lo posible para que los que ministran mañana en el mismo templo, en el mismo ministerio, no puedan ministrar. Hermanos, eso es pecado, eso es tentar al diablo, porque está en pecado ese grupo y también el otro. No den lugar al diablo. Por eso no voy a las cantinas. No, eso no quiere decir, hermano, tentar al diablo. Ya al cabo de la cantina sabe lo que va. No, se tienta al diablo, hermanos, diario. Diario, hermanos. Con nuestras obras de la carne. ¿Qué tal si alguien me grita, hermano, en el trabajo y yo le contesto, hermano? Y se calienta la cosa allí. Y en lugar de haberme callado, hermanos, nos agarramos a golpes. Llegó un hermano hace años allá conmigo en Guadalajara y llegó así todo despeinado, ¿verdad? Y pues uno piensa que anda trabajando en algo que lo hizo sudar. Venía bien contento él. Dice, hermano, ¿qué cree? Me peleé, hermano. Ah, caray, ¿cómo que se peleó? Sí, hermano. Desde niño tenía problemas con, Dios te bendiga, hermano. Desde niño tenía problemas con un vecinito por ahí. Crecieron, hermano, con ese rencor y se dieron un tiro. Y le ganó. Y venía contento porque había ganado, hermanos. No, hermano, y que lo regaño. Hermano, ¿cómo que se peleó, hermano? Sí, hermano, pero le gané. No, hermano, eso no lo hace un cristiano. Ya no le siguió la plática mucho y se fue y habló con otro hermano. Un siervo de Dios también le llegó allá y que lo regaña, hermano, también. Llegó a los 2 días el hermano todo ahí y dijo, hermano, ¿qué cree? Fui con el hermano Armando, como con usted no le creí mucho, que dijo, ¿verdad? Fui con el hermano y que me regaña el hermano. Y dije, bueno, ¿qué paraba? Que le dijeron, qué bueno que ganó, hermano, y pegué otra vez. No, hermano. ¿Y qué pasó? Pues fui a pedirle perdón. Y pues fui y le toqué, dice, pues ahorita que salga, me va a pegar. Dice que fue y tocó a la puerta y él se quedó así, con las manos abajo, y dijo, pues si me pega, que me pegue. Y en cuanto abre él, hermanos. Y se pone en guardia el otro muchacho. Vengo a pedirte perdón. Cuando lo ve así, dice, pues no supo ni qué decir, el otro no es cristiano. Y ella le dice, vengo a pedirte perdón, es que soy cristiano, no puedo hacer esto. Y digo, ¿sabes qué? De mi cuenta corre que no haya ningún problema. Pues así tenía que haber sido, hermano. Pero contesta uno y contesta el otro, hermano. Al rato nos agarramos, decía mi abuelita, trompadas. No, hermanos, el cristiano ya no se maneja así. Ahora si ofendimos, hermanos, hay que pedir perdón, es todo. Porque todos pecamos, hermano. Todos pecamos. No hay uno que diga, yo no, todos pecamos, hermano. ¿Qué dice aquí adelante, hermanos? Nos quedamos en el versículo 27, ahora el 28, hermanos. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de dar al que padeciera necesidad. Fíjese, antes era un ratero, ahora tiene que trabajar y con su sudor, hermano, lo que se gana, hasta debe de bendecir a otro, hermano. No nomás decir, yo trabajo para mi familia, no, bendice también a los demás. Porque es una característica también de los cristianos, hermano. La bondad de nosotros, iglesia. El ayudar al prójimo. Económicamente, físicamente, moralmente, espiritualmente, hermano, tenemos que ayudar al prójimo. Es lo que está diciendo aquí también el apóstol Pablo. Es el mismo que escribe a Gálatas, ahora escribe a la iglesia de Éfeso. Versículo 29. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Imagínense, hermano. Ninguna palabra, nada, hermano, corrupto debe salir de sus labios, sino lo que es buena para edificación, para que dé gracia a los creyentes. Y luego en el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Ahí me detengo. No contriste al Espíritu, hermanos. Cuando uno hace algo malo, hermanos, y uno es cristiano, acá adentro sabe que hay algo que ha muerto, hermano, algo que siente triste, algo que siente decaído, hermano, porque la regamos. Todos cometemos errores, hermanos. Pero hay errores gravísimos también, hermano.
Y el Espíritu Santo se contrista. Está hablando con gente que tiene el Espíritu Santo, gente creyente, hermano, no el mundo. Nosotros, está hablando de nosotros. Dice, contrista el Espíritu. Y cuando se contrista el Espíritu hay tristeza en el creyente, hermanos. Y cuando uno se contrista, mi hermano, lo que tiene que hacer es buscar a Dios y pedir perdón. Y si ofendimos a alguien, pues ponerse a cuentas con ese, hermano, también. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Unas semanas antes de que yo llegara al camino del Señor, hermanos, había un amigo, Juan el Peludo, le decíamos, porque era un hombre muy peludo, mucha barba, donde quiera tenía vellos, hermano, parecía lobo. Y si digo, literalmente, hermano, estaba exagerado, le decían el peludo, hermanos. Y dijo algo de mí que no me gustó. Y recuerdo que yo llegué a la tienda donde yo repartía producto, y para sumarse ahí estaba, hermanos, y estaba delante de amigos de él y amigos míos también. Pues yo, hermano, le maldije, lo saqué, lo reté y salte, le quita agarro. Bueno, entonces se asustó el muchacho y dijo, no, él muere. No, que muere, hijo de tal por cual. Y empecé ahí a decirle, y entonces ya, bueno, cálmate, ya estuvo. No, a mí no me andes hablando en mis espaldas. Y bueno, yo iba enojadísimo. A la semana, hermano, estaba en la iglesia ya, alabando al Señor, ¿verdad? Y que me acuerdo lo que había hecho con el peludo, hermano. Pero no me acordé yo, hermano. Fui a la tienda a entregar y luego le hablé del Señor. Le dije, mira, Señor. Digo, ay, sí. El otro día aquí le dijiste al peludo que se iba a morir y ahora vienes a hablarme de Dios. Y, ay, Señor, ¿sabes qué? Así es cierto. No, hermano, lo busqué para pedirle perdón, hermano. Dije, si me pega, ni modo. Pero eso fue antes de ser cristiano, hermano. Semanas antes de llegar a la iglesia. Ya se había ido a Durango él, ya no lo puede encontrar. Cuando me acuerdo, oro por él y digo, Señor, ay, te encargo a Juan el Peludo porque que ahora sea cristiano. Que ahora le he entregado al Señor, la vida al Señor. ¿Por qué? Porque no pude ponerme a cuentas con él, hermano. Pero yo tenía eso en mi corazón, ponerme a cuentas con él. Pero no pude. Entonces que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre y que ya haya llegado al camino del Señor. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Se contrista el Espíritu terriblemente. Tenemos que ponernos a cuentas con la gente. Y si no están vivos o ya no están, pues hermano, pedirle a Dios perdón por ello. ¿Qué dice aquí enseguida, hermanos? Perdón. Dice en el versículo, nos quedamos en el 31. Note aquí. Toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. 32. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón tiene que ser genuino, hermano. Genuino. Porque si usted perdona a medias, hipócritamente, tampoco Cristo lo perdona. Eso dice la Biblia, hermano. Dice que si yo no perdono, tampoco Él me perdona. Así dice la Biblia, hermano, no podemos inventar. El Padre nuestro, que dice también, hermano, que todos lo sabíamos como pericos, hermano, que dice, verá, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Eso dice la Biblia, hermanos. Imagínense que el Señor perdonara como yo perdono, hermanos. No, pues ya estaría condenado, hermanos. No, el Señor perdona de corazón, hermano, y perdona de una vez, hermanos. Bien, hermanos. Ese debe ser el perdón del cristiano. Genuino. El perdón, hermano, cuando lo hace uno, ya como cristiano, te puedes sentar con esa persona a comer, a participar sin ningún rencor. Amén. Si usted ha perdonado y se sienta con esa persona y siente un coraje con él, no ha perdonado todavía, hermano. No ha perdonado. Y eso es parte, hermano, del fruto. Dijo una hermana, ¿sabes qué me pasó esto cuando era niña? Voy a ir ahora a mi pueblo y ahora que vaya allá, voy a ver a mi primo y sé que ya le perdonaron el corazón. Ah, qué bueno, muy bien, eso me dio gusto. Se fue. Cuando volvió ella, como a las 3, 4 semanas, no recuerdo, llega ella y me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que no le he perdonado. ¿Por qué? Y habían pasado años, hermanos. Ella tenía en ese tiempo unos 34 años, algo así. Eso pasó cuando ella era una niña de 5 años. Entonces dice, cuando lo vi, sentí coraje todavía. Y ella dijo, no lo he perdonado. Ella pensó que lo había perdonado porque no lo había visto por muchos años. Pero cuando lo vio y lo enfrentó, hermano, casado, con hijos, todo, sintió el mismo coraje cuando era niña. No ha perdonado. No es fácil, hermano, perdonar tampoco de corazón.
Pero el cristiano tiene que aprender, hermano. Ahorita vamos a ver, hermano, cómo podemos cambiar el mal carácter, cómo podemos cambiar, hermano, los malos pensamientos, cómo podemos vivir en el Espíritu, hermanos. Porque eso dice que andemos en el Espíritu. No hipócritamente, hermanos, de verdad. Como verdaderos creyentes, hermanos. Nacidos de nuevo. Transformados por la palabra, hermanos. Eso dice la palabra de Dios, iglesia. Que alguien me diga que es fácil es mentiroso, hermano. Porque no es fácil. Dijo un hermano, hermano, qué fácil es esto. No, hermano, yo fui a mi pueblo, le pedí perdón a mis tíos, le pedí perdón a mis padres, hablé con el patrón, le pedí perdón. Y a todos, qué bueno. El peso del cristianismo era fácil, hermano. Un día hizo algo malo, lo reprendí, no creo que lo regañé, hermano, le dije que estaba mal. Uy, se me derritió el hermano feo, hermano. Ay, es que el hermano, y se fue de la iglesia. Pues no que era fácil, pues. Todos tenemos nuestras debilidades, hermanos. El que quiere estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, hermanos. Oh, no, mire, yo tenía un mal carácter, ese hombre lo ha cambiado. Pero ¿qué tal otras cosas, hermano? Si no cumple con todo, no tiene el fruto completo, hermanos. Si dijera frutos, hermanos, diríamos, ya tengo 10 frutos, 11 frutos, ahí voy, ahí la llevo. No, para un fruto, hermanos, se necesitan todas estas cosas bonitas, hermano. Para un fruto, el único fruto. Y cuesta lágrimas, hermano. Cuesta, hermano, bastante. Esto no es fácil. Por eso el cristianismo no es para todos, hermanos. Es solo para valientes. Hace unos días, hermano, vi algo que me sorprendió bastante. 15 soldados, hermano, entrenados del ejército de México, se enfrentó a 60 sicarios, hermanos, porque habían arrestado a un delincuente, al jefe de la mafia esa, y 15 bien entrenados, lamentablemente murió un soldado. Los hizo correr, hermanos. Han entrado tremendamente y hablaban de la preparación que le está dando y todo lo que está haciendo. Ahora dicen, no es fácil ser soldado. No, hermano. A eso los preparan, hermano, para morir en batalla, hermanos. Para enfrentarse a 20 o 30, eran 4 por 1, hermano. Así es el cristiano, hermano. Bien entrenado. Que cuando venga el enemigo, hermano, tenemos que ser preparados, porque no le debemos dar lugar al diablo, hermanos. Y note algo que importante. Versículo 22. Y despojaos del viejo hombre. Versículo 25. Perdón, versículo 23. Y renovaros en el espíritu. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. Versículo 25. Por lo cual dejando la mentira. Versículo 30. Y no contristéis al espíritu. Versículo 31. Toda amargura, enojo, ira y clamor y maldicencia sea quitada. Ahí me detengo. Esos verbos, hermano, está diciendo que nosotros debemos de quitarle, hermano. No dice el espíritu te va a despojar del antiguo hombre. No dice eso. No dice en el versículo 22 el espíritu te va a despojar del viejo hombre. Eso no dice. Despojaos. Pablo dice, iglesia, quítatelo. Oh, para eso tengo el Espíritu Santo. No, no para eso. Tú debes de quitártelo. ¿Qué dice en el versículo 23? Y renueven el espíritu de su mente. Oh, el Espíritu Santo me va a ayudar en eso, me lo va a quitar. No, Él no te quita nada fuerzas, hermano. Él no te quita nada fuerzas. Versículo 24. Y vestidos del hombre nuevo. No dice el Espíritu te va a vestir de un hombre nuevo. No, hermanos. Esas son las batallas de la carne. Hay dos naturalezas en nosotros, hermano. O alimentamos la carne o alimentamos el espíritu. Eso es así de fácil, hermano. ¿Qué anda uno viendo, hermanos, cosas en el internet o en la televisión que no nos conviene en el espíritu? Estamos viendo novelas, hermano, pues ¿de qué está llenando? Pura carnalidad. ¿Cómo se va a despojar uno, hermano, de eso si está viendo cosas que no nos convienen? ¿Cómo, hermanos? Si estamos hablando cosas que no tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a cambiar, iglesia? Dice que nosotros nos debemos de despojar del viejo hombre, hermanos. Debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo, hermanos? ¿Sabe que cuando yo llegué al cristianismo, el pastor me dijo, oh, esos libros son del diablo? Y tiré muchos libros, historia y cosas que me gustaban a mí bastante. Me arrepentí, hermano, porque muchos de ellos servían para contrastar que la Biblia es verdad.
Pero bueno, me gustó el otro lado que dijo, usted basa en la Biblia y es verdad, hermanos. Me enamoré de la Biblia, de la palabra del Señor y hasta el día de hoy sigo enamorado de ella porque ha transformado mi vida y la sigue transformando. No 100% porque no he querido en mi carne, pero hermano, la Biblia me ha ayudado bastante para controlar muchas cosas de mi vida. Y me falta mucho todavía por mejorar, pero depende de lo que veamos, depende de lo que hablemos, depende de lo que hagamos, depende de con quién convivamos. Es lo que vamos a estar batallando, o vencemos en el espíritu, o nos vence la carne, hermanos. Nadie puede estar en chismes, hermano, y decir que está bien delante de Dios. No, hermanos, no es así. O está en el espíritu, hermano, o está en la carne. Aquí no hay medios, hermano. O está sirviendo a Dios o está sirviendo al mundo, hermanos. Dice la Biblia bien claro, hermano, que no se puede servir a dos señores. Eso dice la Biblia. ¿Qué es vivir en el Espíritu, hermano? No es hablar lengua, saltar todos los días. No, hermanos. Vivir en el Espíritu es leer la Biblia, meditar en ella, tener fe, tener confianza en Dios, hermanos. Congregarse cuando hay que congregarse, hermano. Orar todo el tiempo. Hermano, eso es vivir en el Espíritu. Lo demás son apariencias, hermano, que quieren aparentar que son espirituales. Esto, hermano, tengan cuidado porque la mayoría son mentirosos, hermano. La mayoría, no todos. La mayoría son mentirosos. Quieren, hermano, demostrar lo que no pueden ser en espíritu y lo demuestran, hermano, con obras así como que son bien espirituales. No, hermano. Vea su vida, hermano, a ver cómo vive en su casa, cómo anda en el trabajo, cómo vive, hermano, con los demás. Cómo es su carácter. Cómo piensa, qué le habla, hermano, de la Biblia. Eso es, hermano, lo que va a decir si es cristiano o no es cristiano. Vivir en el espíritu, hermano, no es vivir una fantasía. El cristianismo es lo más serio que he encontrado en la Biblia, yo, hermanos. Es lo más serio que haya encontrado. Vivir en el Espíritu, hermanos, no es tampoco decir ya tengo un título en el templo. No, hermanos. Puede ser que no tenga un título, pero sí, hermano, tengo una comunicación con Dios, hermanos. Y trato de agradar a Dios casi todo el tiempo porque no siempre lo puedo hacer porque mi carne de repente me gana. Debemos de despojarnos nosotros. No es el Espíritu Santo que me va a despojar. Él no me va a obligar. Pasó una muchacha y no me va a tapar los ojos, hermano. No me lo va a tapar. Me viene un mal pensamiento y no me lo va a quitar. No, hermanos. Ese es mi trabajo. Batallar con mi carne. Hemos hablado de esto, hermano. El peor enemigo del cristiano no es el mundo, no es el diablo, hermanos. El peor enemigo del cristiano es el propio cristiano, hermano. Yo mismo soy mi enemigo. Porque con esta carne duermo, vivo, como, trabajo. Con esta carne, hermanos, todo el tiempo. El Espíritu, hermano, me va a redarguir, pero si no hago caso al Espíritu, lo voy a contestar. Y la carne se va a gozar, hermano, porque se contenta la carne que todo le haga caso. Pero cuando uno vence la carne, hermano, hay un gozo grande y dice, vencí la carne. Vencí la carne. No es fácil, hermanos, pero no es imposible tampoco. Vamos a finalizar, hermanos. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Del versículo 5 a su lado izquierdo. Serán 4 cartas al lado izquierdo. Romanos capítulo 8. Del versículo 5 al versículo 14. Romanos capítulo 8. Versículo 5 hasta el versículo 14. Despojados del viejo hombre. Está viciado, contaminado, hermanos, de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 5, en el nombre de Jesús. Porque los que son según la carne, piensan en las cosas que son de la carne. Es natural. Mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. 6. Porque la mente carnal es muerta. Mas la mente espiritual, vida y paz. Por eso vimos anteriormente que debemos renovar el espíritu de vuestra mente. Versículo 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero dice, pero tampoco puede. O sea, por más que quiera no puede. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Versículo 7. Oiga bien, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Punto, hermano, es contra Dios. Y luego dice ahí, porque no se sujeta a la ley de Dios. Pero no puede, hermano, tampoco puede. O sea, no puede, hermanos.
es carnal. Versículo 8, así que los que están en la carne no pueden, o sea, por más que quieran, no pueden agradar a Dios. 9, mas vosotros, ya habla directamente, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero dice aquí algo bien importante, hermano. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, hermanos. ¿Por qué pierde las batallas? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Oh, pero vengo todos los días al templo. Eso no va a ser un cristiano, hermanos. Tiene que entregar la vida al Señor, hermanos. Tiene que Dios obre en el corazón de uno. Eso es un verdadero creyente. ¿Qué dice ahí enseguida, versículo 10? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que restó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. 13. Porque si vivieres según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificad o hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Por el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne, viviréis. En el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 14 nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hay una teoría, hermanos, pseudocristiana que dice que todos somos hijos de Dios. No, eso es mentira, hermano. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Solamente que le entrega la vida al Señor, ese es hijo de Dios. Por eso dice aquí en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, los tales son hijos de Dios. Los demás no. Eso dice la Biblia, hermanos, en muchas partes de la Biblia. Pero recuerden que les dije en Gálatas 5:18 que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora dice los que están guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, hermano, de Dios. Pero sigo batallando con las obras de la carne. Quizá ya sé perdonar, quizá ya no digo malas palabras, a lo mejor ya no haga lo ajeno, pero batallo en mi carácter, batallo en los pensamientos, batallo en el rencor. Hermanos, hay una sola forma de vencer, versículo 13, porque si vivieres según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificares o haces morir, puedes hacer morir las obras de la carne. La única forma de vencer, hermano, la carne es por el Espíritu. Sí, amén. ¿Qué es lo que estás alimentando más, la carne o el Espíritu, hermano? Mire, hermano, a mí no me pregunte de carros porque hace muchos años echábamos mecánica, mis hermanos y yo echábamos mecánica, desarmábamos carros, no había la tecnología que hoy había, ¿verdad? Usábamos carburadores y todo era más fácil, y metíamos mecánica en todos los carros. Ahora ya no me animo, hermano, para nada, ¿verdad? No hago nada, porque para empezar ya ni puedo, ni tampoco le entiendo esos carros. Pero bueno, estábamos ahí, hermano, trabajando y cosas así pasábamos. Y los tiempos cambian, hermano, va uno mejorando, va uno con la tecnología, va uno siendo mejor, hermano, y cambiando. Así también cambia uno como cristiano, hermanos. Hay una transformación, hay un cambio, hermanos. El tiempo de antes ya pasó, hermanos. Tenemos que ir mejorando, tenemos que ir, hermano, transformándonos, hermano. Todo va cambiando. Ahora somos cristianos. Ya no podemos pensar igual que antes, hermanos. Ahora somos nosotros hijos de Dios, dice la Biblia, hermanos. Antes no lo éramos. Éramos hijos de ira, dice la Biblia. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Así como la tecnología cambió, como todo ha cambiado, hermano, también nuestra vida tiene que cambiar, hermanos. Amén. Por naturaleza, hermanos. Pero la única forma de que nosotros cambiemos, hermano, es por el Espíritu. En primer lugar, entregarle la vida al Señor. En segundo lugar, obedecer lo que el Señor manda, hermanos. Vivir en el Espíritu no es de venir al templo todos los días y ser pastor y tener títulos. No, hermano, vivir en el Espíritu es, hermano, todo el tiempo, hermano, estar creyendo en Dios, alabando a Dios, hermano, leyendo su Biblia, orando, hermano. Todo eso es vivir en el Espíritu, hermano. Y si llenamos nosotros la carne, hermanos, no vamos a poder vencer, hermano. Dice que tampoco puede. Pero si alimentamos el Espíritu, vamos a poder, hermanos. Si alimentamos el Espíritu, todos, hermano, podemos vencer. No nomás el pastor. A veces el pastor que está peor que la iglesia, hermanos. Pero el que está en el Espíritu, hermano, vence porque vence. No en nuestras fuerzas, porque no podemos, hermano.
El Señor no me va a obligar a cambiar. Él me dice lo que tengo que hacer. Y está, hermano, en mí obedecer o desobedecer, hermanos. Amén. Él me dice a mí lo que tengo que hacer en mi vida. Si no le hago caso, hermanos, no amo a Dios tampoco, hermanos. El vivir en el Espíritu, hermanos, es obediencia total a la palabra del Señor, hermanos. Si tú y yo, hermano, no lo estamos haciendo, estamos alimentando la carne, y el que alimenta la carne, alimenta para muerte. El que alimenta para espíritu, hermano, alimenta para vida y vida eterna, hermanos.